Luis Díaz y Bayern Múnich imparables, 4-1 contra el Hoffenheim y están de verdad arrasando en la Bundesliga. Amigos de Gol Caracol y Entretiempo, que sábado futbolero, 20 de septiembre, mucho fútbol, mucha acción de los colombianos. Dilitan, bienvenido. Hoy jugó Lucho Díaz, Luis Fernando Díaz Marulanda, el Bayern Múnich, como lo dijimos al inicio, ganó 4-1 al Hoffenheim, está volando, puntaje perfecto, pero bueno, ¿cómo vio a Luchito, Dilitan? Usted mismo lo dijo, bueno, bienvenidos a todos a una edición más de Entretiempo acá en Gol Caracol. Un gustazo tenerlos acá y pues evidentemente para hablar de los nuestros, de los colombianos que la están rompiendo en el fútbol internacional. Y justamente uno de ellos es Luis Díaz, quien está arrasando en el fútbol alemán con el Bayern Múnich porque tienen puntaje perfecto, van encaminados hacia el título, sí, está empezando hasta ahora la temporada, pero ya empiezan a sacar puntos de ventaja sobre los demás equipos y Luis Díaz que arrasó también contra sus rivales porque los dejó tirados en el suelo, les hizo jugaditas, les sacó gambetas. Lo único que le faltó fue el gol, pero pues yo creo que la actuación de él fue muy lúcida, la verdad. Totalmente. Bueno, digamos que fue lúcida, no fue tan espectacular como pensamos. Digamos que siempre que Lucho Díaz no haga gol, por supuesto, va a quedar como esa sombra ahí, como esa narrativa ideada y no le fue tan bien. Sí, en el primer tiempo no estuvo muy bien, la verdad estuvo muy lejos del balón, no tuvo muchas opciones de gol. Tuvo una jugada que de hecho la pueden ver ahí en golcaracol.com, una jugada maradoniana, como lo decíamos así, se sacó a varios jugadores arrancando desde la mitad de la cancha, dejó regados dos en el piso, literal se cayeron. Pero más allá de eso, el primer tiempo no tuvo mucho. En el segundo tiempo, como lo dijo Dylan, le faltó el gol porque al final del compromiso tuvo dos acciones muy buenas. Una en la que trató muy potente, muy fuerte, quedando solo en el área y el arquero tuvo una gran atajada. Y la segunda, una que se la pica al arquero, pega en el travesaño, pero si era gol, era anulado porque era fuera de lugar. Pero eso más que todo a grandes rasgos fue la actuación de Luis Díaz hoy, que bueno, en lo individual digamos que no fue su mejor noche porque al final el que se llevó todas las luces fue Harry Kane, ¿no? Y el balón también Y el porque balón. triplete y se llevó la pelota para la casa. Harry Kane ha sido una de las principales figuras en este equipo y yo creo que es fundamental, pero Luis Díaz también, y usted lo decía, de pronto se vio un poco disperso en la primera mitad, no fue Luis Díaz Lucio al que estamos acostumbrados, ahora es que es un tipo que en menos de un mes ya ganó su primer título con el Bayern Múnich, en menos de 2 meses ya rompió el primer récord porque se convirtió en el cuarto fichaje en la historia del cuadro bávaro en anotar en los dos primeros partidos de Bundesliga, anotar en los primeros partidos de Bundesliga de manera consecutiva. Entonces yo creo que obviamente todos los focos están partido a partido puestos en Luis Díaz, en que anote, en que juegue, en que enganche, pero si usted se da cuenta, el mismo Vincent Company le da por ejemplo, ese respaldo. Si hubiese tenido un partido malo no hubiera jugado todo lo que jugó y por ejemplo al complemento no hubiera salido al terreno de juego y aún así creo que el técnico, pese a que de pronto no tuvo una lucidez individual que puede pasar porque no todos los partidos va a ser el Luis Díaz maradoniano como usted lo comenta, Sí. pues también cumple funciones defensivas y ofensivas que de pronto en el esquema él necesita y si las hace, pues más allá de que de pronto no tú vayas a tener una tarde lúcida, pues lo necesita siempre dentro del terreno de juego, como quien dice, a Luis Díaz siempre en la cancha. Y bueno, y lo ha respaldado de esa manera, dándole minutos y mucho rodaje en este inicio de temporada para él. Usted tocó varios temas importantes. El primero es el tema de que lo hubieran sacado y sí, Luis Díaz sigue sumando 90 minutos más adición otra vez. Bueno, tras del hecho creo que no hay mucho recambio en ese puesto, pero creo que eso habla muy bien de lo que Lucho significa para el equipo, porque bueno, digamos, hoy Vincent Kompany hizo cambios, dejó a Licey y a Nauri en el banco de suplentes, metió a Nicolás Jackson, y cuando yo pensé que iba a meter a Nauri y a Ulises, yo dije, no, va a sacar a Lucho, y no, ahí lo dejó, a pesar de que Lucho tenía tarjeta amarilla desde el minuto 11, que eso no es un dato menor. Y ahí usted también tocó ese tema importante y es la zona defensiva, que ese aporte defensivo que tiene Luis Díaz, hubo una en la que literal Hoffenheim iba muy bien en contraataque y Luis Díaz llegó y alcanzó a quitar la pelota, que de hecho se escuchó como que la gente lo aplaudió. Entonces creo que ese es un tema importante. Y el tercero, el tema de cómo el Bayern Múnich, más allá de que, digamos, como usted lo dijo, Luis Díaz no tuvo su noche más lúcida en Alemania, como el Bayern Múnich es un conjunto, es un colectivo en el que, por ejemplo, entre semana Lucho no tuvo su mejor partido contra el Chelsea, pero apareció Lice en una gran faceta y tuvo un gran partido, igual que pues Harry Kane, que creo que
ya sobra decir lo bien que juega demasiado el inglés. Y es eso, es un colectivo. El Bayern Múnich, Luis Díaz llegó a un equipo en el que colectivamente es demasiado importante, en el que individualmente cuenta con el respaldo de Vincent Kompany. Entonces yo creo que más allá de que, por supuesto, no todos los jugadores juegan bien todos los partidos, está en un equipo que gana, que no depende de él y que obviamente también lo hace lucir bien cuando tiene esas aproximaciones a gol. Importante lo que usted dice, que es un equipo que necesariamente no depende de Luis Díaz, porque es colectivo. Evidentemente, obviamente se deleitan con todo el talento de Luis Díaz y cada que el colombiano puede sacar sus características individuales, especialmente en el uno contra uno o la media distancia, todo el mundo lo va a celebrar y obviamente le van a sacar el jugo y le van a sacar mucho provecho a eso. Sin embargo, cuando no aparece Luis Díaz, aparece Kane. Cuando no aparece Kane, aparece Nabri. Bueno, y es más, y cuando no aparece el en conjunto ofensivamente, defensivamente creo que el arquero también aparece ahí con sus atajadas bueno, y justamente en esa parte defensiva creo que Kompany ha vuelto a Luis Díaz una hormiguita más. Al inicio se le vio muy complicado y porque Sí, creo que este Bayern, como usted lo dijo, es colectivo, de pronto el Liverpool y en Inglaterra están acostumbrados a jugar más al ida y vuelta. El sí. Bayern no es tan así, primero porque el fútbol alemán no lo permite. Evidentemente el Bayern tiene muchísimo poderío por encima y es muy superior a los demás equipos y que también su estilo de juego se basa en otras condiciones. Y yo creo que este Luis Díaz le puede aportar mucho a la Copa del Mundo a la selección Colombia, pensando en que es un jugador ya más polifuncional. Lo hemos visto jugando casi que a veces de posición de Sí. lateral, defendiendo, no perdiendo la espalda, respaldando a sus compañeros, y eso en Liverpool no se le veía. Bueno, Vincent Kompany, como lo comentábamos, le ha dado ese respaldo y le ha dado esas funciones defensivas que Luis Díaz las ha agarrado muy bien, las ha sabido captar y es increíble, me parece. Muchas veces creo que no pensamos que un jugador tan calidoso, tan ofensivo, tan explosivo en el ataque pueda tener de pronto esa capacidad y ese voltaje físico, Sí, porque y volver no es tan no es fácil, fácil. y menos que estamos hablando de un fútbol que es el fútbol de máximo nivel, o sea, el fútbol europeo, sea cual sea la liga. Ahora, no lo hemos visto solamente en Alemania, en Champions League también, y Sí. seguramente lo vamos a ver en todos los partidos, y creo que eso es importante, especialmente para lo que le comentaba. De pronto puede ser una alternativa para Néstor Lorenzo, pensando también en la Copa del Mundo, porque le puede ofrecer una variedad táctica diferente a la estratega argentina. Así, usted lo ha dicho, Luis Díaz creo que es un jugador demasiado completo y creo que por eso los técnicos se casan tanto con él. Por eso Jürgen Klopp se casó con él y como que de cierta manera lo ponía a jugar tanto, porque sabía la labor como tan completa que tiene Luis Díaz, tanto en la zona ofensiva como en la defensiva. Entonces creo que eso es algo que todos los técnicos le avalan demasiado a Lucho, que, bueno, sí, yo soy super figura y regateo a uno, regateo a otro, pero también tiene esa solidaridad colectiva de venir, y yo creo que la mejor prueba de eso lo tiene Luis Díaz al lado hoy en día. Harry Kane, un Harry Kane que aunque es 9, te juega de 10, viene hasta la mitad y te recupera. Si tiene que jugar a una banda y luego pasársela al que esté en el medio, lo tiene que hacer. Entonces yo creo que eso va a ayudar mucho a Luis Díaz, va a ayudar mucho al Bayern Múnich y obviamente a la selección Colombia, como usted lo ha dicho. Y Litan, hay que hablar del Bayern Múnich, qué es lo que se le viene y cómo va. Usted lo dijo, va a puntaje perfecto luego de 4 fechas, 12 puntos. De segundo está el Borussia Dortmund con 7 puntos, pero así el Borussia Dortmund gane su partido este fin de semana, no le alcanza todavía al Bayern Múnich, porque empató un partido. Entonces, un Bayern Múnich que ha tenido un comienzo de temporada espectacular, ganando la Supercopa Alemania, ganando en la primera fecha la fase Liga de la Champions, ganando en Copa y obviamente en la Bundesliga, estando invicto. Y se le vienen dos partidos muy buenos al Bayern Múnich, uno por Bundesliga y uno por Champions. Se mira si los tiene ahí o se los digo acá. Sí, por Bundesliga va a jugar contra el Bremen, contra el Werder Bremen. Es un partido que sobre el papel yo creo que para el cuadro alemán, para el de Múnich, sería muy accesible, pero como lo vimos en la jornada pasada, se le complicó el partido aún así ganándolo casi que por goleada. Entonces el fútbol da sus vueltas, ese partido es el 26 de septiembre, ya casi cerrando el mes, ¿no? Para entrar al modo Halloween. Y por Champions League, el 30, ese sí es el del cierre triunfal contra el Pafos, que pues evidentemente yo creo que la obligación la tiene el cuadro alemán,
pero esto es fútbol, lo vimos con el Benfica, estaba ganando 2-0 y se lo remontó un equipo de Azerbaiyán en territorio luso, así que el fútbol es fútbol y pues los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos. Ojalá Luis Díaz se estrene por Champions con gol con el cuadro bávaro, porque el partido pasado contra Chelsea que ganaron pues no pudo anotar y tampoco tuvo una, podríamos decirlo, lúcida participación, fue muy cumplidor, fue una hormiguita más, pero todo Usted lo también. ha escrito muy bien. Es una hormiguita más de ese trabajo laborioso de Vincent Kompany en el Bayern Múnich. Yo creo que eso es algo que hay que destacar demasiado. Y bueno, no sé si nos falta algo más de Luis Díaz. Yo creo que con eso podemos cerrar este tema de Luis Díaz porque no solo somos Luis Díaz dependiente, también hay muchos jugadores colombianos que tuvieron acción esta mañana. Lastimosamente, la mayoría no les fue muy bien, por lo menos desde la cuestión individual y algunos grupal. Por ejemplo, hay uno que me preocupa mucho, Dylan, y es John Arias. Un John Arias que pasó de ser el mejor jugador de Sudamérica, del fútbol sudamericano, de ser titular con el Fluminense, de ser una estrella en el Maracaná, a ir a Inglaterra y lastimosamente no es titular. Tras del hecho, el Wolverhampton es último de la Premier League con 0 puntos luego de 5 partidos. Hoy volvieron a perder, perdieron 3-1 contra el Leeds United. Condición de local, que Sí, es en condición de local y la verdad el panorama no luce nada bien. Gerson Mosquera, el otro colombiano, sí fue titular y casualmente salió al minuto 72, que fue cuando entró John Arias. Entonces, no sé, preocupante lo de John Arias, preocupante lo de Wolverhampton porque ya son 5 partidos, 0 puntos y John Arias, bueno, John Arias complicado porque no ha podido adaptarse y tras del hecho este mal nivel tampoco le va a ayudar a adaptarse bien. Sí, muy bien lo mencionaba. El tema de John Arias es preocupante. Venía de ser uno de los mejores jugadores del fútbol sudamericano, con Fluminense titular. Venía de ser campeón de Copa Libertadores, pero por cumplir su sueño Europa, pues parece que le ha costado mucho. Y creo que eso le puede costar también su nivel para la Copa del Mundo del próximo año. Imagínese, entró al minuto 72 en un partido que ya estaba complicado y creo que ha venido haciendo esa la constante en el Wolverhampton, Sí. que ha entrado a solucionar partidos que no tienen solución porque no es lo mismo. Bueno, el fútbol inglés es muy complicado, entonces creo que perder por 1 o 2 goles y entrar no es tan fácil como lo pronto lo hacía en Fluminense, que generaba una pena máxima o un Sí. remate de media distancia. Aparte que nos hemos dado cuenta que no está 100% acoplado todavía, yo creo que al idioma, yo creo que al clima, al estilo de juego. Y sumado a eso, un equipo que es último, que los resultados no se le dan, y la decisión de la directiva es renovarle al entrenador por 3 años. Entonces yo creo que va a ser complicado. John Arias tendrá que adaptarse muy rápido y tenía que hacerlo en serio muy rápido al sistema de juego. Y también el equipo tiene que empezar a levantar cabeza porque si no se le dan los resultados, por más de que John Arias se acople y sea titular, pues él no va a salvar las papas. Es diferente jugar la Premier League, es Sí. la mejor liga del mundo, no va a ser fácil para él. Y yo creo que eso le puede costar, especialmente en su nivel. En Selección Colombia, los últimos partidos no lo hemos visto muy bien, con un papel tan protagónico como el que tenía antes. Así es, Dilitan. Preocupante el tema de John Arias. Bueno, Gerson Mosquera va sumando minutos, de a poco va teniendo como ese protagonismo que él también necesita. Es un defensor que conocemos sus capacidades. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con John Arias y Gerson Mosquera, pero el panorama no luce nada bien. Seguimos en Inglaterra, Dilitan. Crystal Palace, ¿no? Crystal Palace venció 2-1 al West Ham allá en Londres. Buen triunfo del equipo de Crystal Palace, que luego de ser campeón de la Community Shield, de la FA Cup, sigue dando de qué hablar en Inglaterra. Y bueno, Lermita fue suplente, entró al minuto 65 y recibió tarjeta amarilla en los minutos finales. Y Daniel Muñoz sí fue titular, o sea que el hombre es titular fijo. Y bueno, un Crystal Palace que, bueno, creo que ahí con esos dos colombianos también siendo muy protagonista, ¿no? Sí, usted lo acaba de comentar y vea que el caso de Daniel Muñoz es muy curioso, porque si nosotros lo hacemos el contraste o la comparación con John Arias, Daniel Muñoz antes de llegar al Cristal ya había experimentado lo que era jugar en el fútbol europeo. Claro. Evidentemente no era la presión de la Premier League, no era el ritmo del fútbol inglés, pero llegó ya como con esa experiencia, esa experticia y no le costó, no se sintió que le costara pasar al fútbol inglés, tanto que, imagínese, Lerma era titular y ahora Lerma suple, obviamente no son la misma posición, pero Lerma era uno de los Sí. principales titulares en el equipo, ahora Lerma juega, no de titular, pero Daniel Muñoz sí lo hace y casi que es una de las referentes más importantes para los hinchas del Crystal Palace.
tal vez de pronto John Arias tuvo que haber hecho ese paso, pero bueno, en ese sentido creo que Daniel Muñoz da alegría, no solo para la selección Colombia, sino para nosotros como colombianos verlo jornada a jornada, romperla, ya fue un campeón hizo historia con el Crystal Palace, y yo creo que su o sea, su titularidad es simplemente reflejo a su buen nivel. Así es, usted lo ha dicho, yo creo que es importante esto, Daniel Muñoz, el Crystal Palace también se está beneficiando de esto, Lerma, aunque como usted lo decía, ha perdido su titularidad con un Hughes que juega demasiado bien, no deja de tener confianza, el técnico sigue teniendo confianza en él, siempre la minuto, nunca lo ha dejado pues en el banco de suplentes todo un partido, y un Crystal Palace que parcialmente está en el puesto 4 de la Premier League, yo creo que eso es una sorpresa muy grande para el equipo de Muñoz y Lerma, que viene dando de qué hablar ya hace algunas temporadas, está actualmente con 9 puntos tras 5 partidos, y en la próxima jornada le va a tocar con el líder, con el Super Liverpool, este Liverpool que aunque de pronto no está maravillando con su juego, está ganando, que es lo importante, luego de esas grandes fichajes, más de 300 millones de euros gastados en este mercado de fichajes, y bueno, cuarto Crystal Palace, yo creo que habla muy bien de no solo el trabajo de Muñoz y Lerma, sino de lo bien que está este proyecto del equipo. Sí, usted lo acabó de comentar muy bien. Y yo creo que ese partido va a ser fundamental Sí. para ver para qué está este Crystal Palace. Ojalá ya, pues obviamente el Liverpool sin Luis Díaz, pues quedarían Muñoz y Lerma sean los que sean protagonistas, así como en la final de inicio de temporada. Bueno, usted lo ha dicho así, con eso cerramos el tema de los colombianos en Inglaterra. Ahora nos vamos para España. Dylan, esta mañana jugaron dos colombianos más, Yacer Asprilla y John Solís, dos jugadores muy jóvenes. Yacer Asprilla que volvió a ser titular, no tuvo su mejor tarde hoy y su equipo también sigue muy mal. Perdieron 4-0 contra el Levante, tuvieron dos expulsados. John Solís, ex nacional, entró al minuto 53. Girona es último luego de 5 fechas con apenas un punto. Entonces, el mismo panorama del Wolverhampton, estando último en su liga, los colombianos no teniendo su mejor momento. Entonces, creo que ese es un panorama también complicado, en especial para Yacer y Solís, que bueno, no la pasan bien en España y su equipo último con un punto deja mucho que desear. Usted lo acaba de decir y la verdad creo que es un fuerte cambio y se ha sentido el de Yasser saliendo de Inglaterra. Podría uno pensar que era más complejo jugar en el Watford y brillar en el Watford, que es el fútbol inglés, más competitivo, más difícil, que en Girona, pues obviamente calibrando las proporciones siempre es fútbol, va a ser complicado teniendo en cuenta que es fútbol europeo, pero nosotros nos quedamos con esa sensación de que Yasser en el Watford fue muy lúcido, muy brillante, tanto Así es. que ya se está hablando que era el reemplazo de James Rodríguez. Sin embargo, creo que le ha costado muchísimo, muchísimo en España. Y le pasa lo mismo que a John Arias, el mal nivel del equipo les está pasando factura y bueno, esa es la actualidad con Yasser, que la vez pasada tampoco estuvo en selección, entonces creo que sí le está Ese costando cambio bastante. justamente le afectó el nivel. Sí, O sea, y cuando un jugador pierde pronto ese nivel, cuando venía muy bien enrachado, pues se ahí. pierde convocatorias y demás. Sí, así es, Dilitan. Vamos a hablar ahora de otro, nos vamos para Italia. John Lucumí se me hizo raro, se me hizo como sorpresivo, no fue titular con el Bolonia, entró ya casi faltando 5 minutos. Afortunadamente, el Bolonia ganó 2-1 al Genoa, es sexto, está en el octavo puesto con 6 puntos luego de 4 partidos. Y bueno, es un equipo que siempre como que está ahí en mitad de tabla, a veces se sube un poquito, pero bueno, John Lucumí se me hizo raro hoy, pero de pronto usted sabe que a veces en Europa más que todo a veces dan algunos descansos porque obviamente el calendario es bastante pesado. Sí, bastante pesado. Juegan entre semana internacional, fin de semana campeonato local. Y pues bueno, Bolonia no es un equipo mega gigante y no tiene la super nómina. Evidentemente tiene que dar descansos porque pues si no, no creo que lleguen a final de temporada todos físicamente bien. Se hablaba mucho de que Lukumi iba a salir, especialmente para el Sunderland de Inglaterra. Al final se quedó en Italia y pues bueno, ojalá lleva muy buen nivel y ojalá lo siga manteniendo, pues porque también nosotros pensamos en selección Colombia, estamos en modo mundial, ¿no? Ahí Ya, ya estamos, sí ya, señor. ya se acerca la Copa del Mundo y creo que como colombianos estamos pensando cómo le van los nuestros allá en el exterior, pensando también en que lleguen con buen nivel para el certamen del próximo año.
Así es, Dilitan. Bueno, esos son los que jugaron temprano. Por supuesto, mientras estamos acá, obviamente, en esta grabación, hay algunos que están jugando. Por ejemplo, Richard Ríos debuta con su nuevo técnico, el gran José Mourinho, titular. José Mourinho le respetó su lugar. Ahora, pues, obviamente, Richard Ríos tiene que mantenerse y obviamente mostrarle a José Mourinho que está para ser titular. También juega Juan Cabal con la Juventus, obviamente está volviendo hasta ahora la lesión, entonces normalmente es suplente y luego entra en los minutos finales. River Plate juega en la noche, entonces vamos a estar muy pendientes. Lo que hay es fútbol, Dilitan. No sé si usted también por ahí tiene para que hablemos un poco del fútbol colombiano, si quiere ahí buscar obviamente un poco de los partidos de hoy, porque hoy juega Santa Fe, hoy juega Cali acá en Bogotá. Hay varios partidos interesantes que obviamente marcan mucho la ruta de lo que es la tabla de posiciones de la Liga Betplay. No, usted lo dijo y bueno, entramos a una nueva jornada del fútbol colombiano, inició el día de ayer, partidazo entre Bucaramanga y Tolima, varios goles anulados, fue un partido de ida y vuelta y creo que dos equipos que son hoy por hoy protagonistas y también candidatos a ganar la liga. América también se sacudió después de haberle pues empezó perdiendo contra los Caldas, contra el Once Caldas, que está muy encaminado también a hacer historia en la Copa Sudamericana. Y bueno, pues el América sacó un triunfo que era importante y que era necesario. Sí, Pero señor. el fútbol sigue hoy, porque Envigado y Alianza Valledupar juegan a las 2 de la tarde. Partido por el descenso. Sí, Muchos importante. pensarían, ahora, Envigado, por lo que hemos visto, eliminó a Millonarios, ha venido haciendo muy buenos partidos contra varios grandes, entonces yo creo que va a ser importante, no va a ser un partido, Bueno, que no va a ser Millonario un lo elimina hasta partido. Deportivo Tapitas en este momento, pero sí, estuvo bien. Envigado hizo muy buen planteamiento. Y eso que está complicado, lamentablemente Sí, yo creo que el descenso ya es una realidad, pero bueno, están luchando con lo que les queda, si hay puntos, hay vida. A las 4:10 juega Llaneros Águilas Doradas, un Llaneros que también le ha bajado un poco creo que el ritmo, sí, porque inició muy bien ganándole al Cali, dando atacazos, pero bueno, vamos a ver que de pronto en condición de local sumen para también mantenerse en el grupo de los 8 y pues por qué no soñar con jugar los cuadrangulares finales y seguir sumando puntos para evitar el descenso. Después se viene un partidazo, Pasto Santa Fe. Pasto que está complicado por el tema de los resultados, Camilo Ayala en la cuerda floja y Santa Fe necesita sumar porque pues no se va a quedar viviendo el título que ganó en junio. O sea, es una realidad. No puede quedarse viviendo sí, sí, eso, está bien. tiene que seguir sumando, tiene que meterse a las finales y bueno, y ojalá pues que Jorge Babaya encuentre esa regularidad, porque Santa Fe gana un partido, empata al otro, gana uno, pierde el otro, entonces no ha encontrado de pronto esa regularidad, entonces ojalá, bueno, en condición de visitante de partido es difícil, allá en a las 6:20, a las 8:30, Equidad Cali, partidazo, Buen bueno, partido. esta Equidad no es tan protagonista, no es un equipo como nos tenía acostumbrados, creo que en esa proyección del nuevo de cambios de dueños, pues tiene que acoplarse a la nueva idea corporativa, a la nueva idea de juego, a todo. Y bueno, y un Cali que con Alberto Gamero sueñan con evitar el descenso y sueñan con Sí. meterse a las finales. Ya la jornada seguirá el día de mañana. Millonarios Fortaleza, un partidazo a las 2 de la tarde. Fortaleza es Fortaleza el único. único equipo invicto y bueno, Millonarios que no viene bien y creo que el entorno también está pesado, la gente está haciendo Sí. resultados y las directivas, las críticas que no faltan y bueno, una victoria de pronto podría bajar los humos, bajar la temperatura y darle un aire a este Millonarios que todavía tiene posibilidades matemáticas de clasificar a las finales. A las 6:10, Unión Magdalena Atlético Nacional, allá pues en el Sierra Nevada de Santa Marta. A las 6:20, Independiente Medellín Atlético Junior, un partidazo. Dos favoritos a ganar el título. Yo creo que el partido más atractivo de la jornada es ese. Creo que son dos equipos que están ahí arriba, entonces creo que es un partido muy atractivo, de buen juego y que obviamente tienen grandes nóminas los dos. Sí, usted lo ha dicho y bueno, sí, este partido se va a jugar en territorio antioqueño, entonces pues la hinchada poderosa yo creo que sigue ilusionada con ganar la final, con pues y clasificar a las finales, empezar a ganarle a los grandes, seguir consolidándose como uno de los favoritos y pues, ¿por qué no? Pelear por el título y la estrella de final de año. Y bueno, ya la jornada termina a las 8:30 con Boyacá Chico Deportivo Pereira. Un Chico
que, bueno, pues necesita ganar para evitar el descenso, porque aquí todos, en esta última parte del año, todo el mundo se Sí. juega la vida, y el Pereira que está complicado por los temas salariales que hemos venido comentando en Gol Caracol. Hay posibilidad también de que puedan perder el reconocimiento, así como pasó con el Cúcuta Deportivo. Vamos a ver qué sucede. No es, o sea, no es algo que vaya a suceder ya que sea confirmado, pero por las circunstancias que se han presentado y los jugadores, como le han dado manejo también a la situación y por lo que han dicho, pues la situación está un poco peluda. Yo creo que una victoria de pronto aliviana las cosas porque los resultados tampoco se han dado, en la realidad. Así es, Dilitan. Bueno, con eso dejamos súper al día a la gente del fútbol colombiano. Y venga, para cerrar, hablemos de dos noticias que han tenido mucho eco, han tenido mucha repercusión esta mañana. Una es la muerte bueno, la muerte no, el asesinato de un futbolista ecuatoriano que jugó en León, que jugó en Olimpia, que jugó en Independiente del Valle, Liga de Quito. Se trata de Jonathan González, conocido como Speedy, tenía 31 años. Desafortunadamente en las últimas horas lo asesinaron. Le dieron un par de tiros estando en una casa. Una noticia muy obviamente lamentable, triste. Muchos de los equipos en los que jugó, Olimpia, Liga de Quito, Independiente del Valle, el Club León, donde actualmente juega James, pues obviamente mostraron su pésame por esta muerte. En Ecuador, de hecho, estaba leyendo mucho la prensa hoy y hay mucha preocupación con el tema de la seguridad. Se están perdiendo muchas vidas y bueno, lastimosamente este jugador, Jonathan González, que apenas tenía 31 años, estaba jugando en la Serie B de Ecuador, pues perdió la vida en las últimas horas. Es una noticia un poco triste y que obviamente ha conmovido no solo el fútbol ecuatoriano, sino obviamente el fútbol sudamericano. Pero bueno, ya que hablamos de Jonathan González, que jugó en León, tenemos que hablar de León. Dilitan, usted tiene nuevas noticias. Ayer, mejor dicho, humillaron a León, un equipo que juega muy mal, que juega, verdad, desastroso. Y las críticas obviamente van para Eduardo Berizzo, quien tuvo que dar la cara y habló de por qué James Rodríguez no estuvo. De verdad que hace algunas horas se hablaba, ¿no? Que supuestamente no había ido, que porque en el estadio de Cholos de Tijuana era sintético, entonces que por eso no iba a ir, que yo no sé qué, pero Berizzo desmintió eso, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Berizzo, Dilitan? Que James tenía problemas físicos y por eso no había podido viajar, tenía un problema en el talón, entonces pues evidentemente no iba a estar al 100% y por eso no viajó con el equipo para el partido contra Tijuana. Y las críticas yo creo que serían lapidarias para el 10 si hubiese jugado ese partido, hubiese estado presente en el 5-0 en contra. Entonces yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a James evidentemente fue no haber viajado. Sí nos da creo que un poco de tristeza que físicamente no se esté encontrando, que ya vaya varios partidos que se haya perdido por temas físicos. Sí. Creo que eso a inicio de año no le había pasado. Había tenido, creo que un primer torneo casi que espectacular. La gente estaba encantada con él, estaba ilusionado con que iba a salir campeón, pero bueno, las cosas han cambiado. Ojalá se pueda recuperar y bueno, y que el equipo anímicamente pase la página. No sabemos si de pronto Berizzo va a mantenerse, si la directiva le va a dar salida. Yo creo que en el fútbol todo el mundo lo ha dicho, los resultados son los que lo avalan a uno o lo desmienten y yo creo que futbolísticamente no se le ve nada y los resultados tampoco lo avalan a Berizzo. Así es, Dilita, la verdad, un panorama muy oscuro para James, para León. León que está en el puesto 10 con 11 puntos. Bueno, perdió 5-0 como lo dijimos anoche. Y próximo partido, León versus Mazatlán, el próximo martes 23 por la jornada 10 de la Liga MX a las 10:05 de la noche. Vamos a ver si le alcanza a James, porque eso es el martes, eso es ya en 3 días. Entonces, vamos a ver si físicamente le da. Un James que termina contrato a fin de año. Y bueno, creo que esto es incertidumbre y con este nivel de León no creo que se quede mucho. Entonces, bueno, Dilitan, yo creo que con eso cerramos este entretiempo del día de hoy. Dejamos al día todo lo de los colombianos de la mañana y obviamente está muy pendiente a golcaracol.com. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días. Dilitan, gracias por acompañarme. Chao, pues. No, a usted y a todos los oyentes que estuvieron presentes, se quedaron con nosotros con todas las opiniones, las noticias, la actualización de todo y pues, como ya saben, en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo sitio. Un placer y bueno, nos vemos. Chao, Abrazo. pues. Gol, gol, gol.